Esto no es inteligencia artificial, esta es la pura realidad de lo que ocurre en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, luego de disputados los partidos de la jornada número 1 del mes de octubre. Hablamos de lo que se viene para la próxima semana. De esto y más estaremos hablando en este programa de un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, en primer lugar, quiero dar las gracias a mi hermana Marlene de Moreno. Muchísimas gracias. Hoy estrenando camisita, la camisa del Pum Pum Faz, Pum Pum Faz. Yo no le voy al Faz, les soy honesto. Yo ni le voy a Club Deportivo Faz, pero colecciono camisetas. Y ahí, hoy toca esta de lujo. Pues bien, hoy sí, luego de el agradecimiento por la nueva camisa a mi hermanita Marlene de Moreno, ahora sí, voy al grano. ¿Qué nos deja la jornada número 1 de las eliminatorias de la CONCACAF? Mire, nos deja muchas cosas. Primero, que hay periodistas que son más aficionados que profesionales del micrófono. Segundo, que hay selecciones que les gusta complicarse solas. Que siempre existe la excusa de culpar el arbitraje, de que un sinnúmero de situaciones ocurren después de un partido. ¿Qué fue lo que ocurrió precisamente en el arranque de la semana cuando hubo actividad en el Grupo C? A primera hora, todos recordaremos en el Estadio Nacional, en Managua, Nicaragua cayendo ante Haití con marcador de 3-0. Luego en el partido de fondo, en Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, ahí la selección de Honduras empató sin goles ante la selección de Costa Rica. Situaciones, como lo hemos mencionado en otros programas, muy diferentes. Una selección de Nicaragua que, si bien es cierto, hay 3 partidos por disputar, sus aspiraciones son mínimas para poder clasificar de manera directa al Mundial o llegar al repechaje. Está en el sótano con un punto. Una selección de Haití que, si Costa Rica y Honduras se descuidan, Haití se va a clasificar a la Copa del Mundo. Porque sin mucho fútbol ha demostrado más que otras selecciones. Ha llegado a sacar resultados en situaciones difíciles, como el caso de el partido en Costa Rica cuando estuvo a punto de vencer a la selección de Costa Rica. Una selección de Costa Rica que sufre de empatitis, 3 empates, las críticas sobre el Piojo Herrera, las críticas por algunos jugadores, por cómo se están desempeñando en la cancha, por el bajo rendimiento. Una selección de Honduras que ya parece disco rayado, que decimos que es una montaña rusa, que no sabemos cómo va a jugar, que está ahí en la lucha por ganar el boleto de manera directa al Mundial, pero se vienen compromisos difíciles. El lunes, comenzando la actividad, la selección de Haití se enfrenta a la selección de Honduras en el Estadio Francisco Morazán. Aquí es donde Honduras tiene que afianzar el liderato de ese grupo. Si Honduras pierde esta oportunidad, a Haití se le puede ir arriba. Así de sencillo. Una selección de Costa Rica que tiene la oportunidad más grande de quitarse la empatitis, porque recibe a la selección de Nicaragua. Una selección de Nicaragua, y lo decimos con respeto, una selección débil. Que si comparamos las situaciones que se han dado en esta Copa, en estas eliminatorias a la Copa del Mundo, es una selección de Nicaragua que tiene muchos problemas a la hora de disputar sus partidos. Y Costa Rica es favorito en ese encuentro, por jugar en casa,
por la presión que existe, que puede jugar a, a doble filo, por esa presión. Mire, yo creo que a mí no me gustaría estar en los zapatos de Miguel Herrera en este momento. Recibe críticas de todos lados. Incluso hay gente que pide hasta su cabeza. Piden que sea destituido como técnico de la selección de Costa Rica. El partido no es fácil. No es nada fácil porque usted sabe que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Pero esos son los partidos de esta semana, que está por arrancar. El lunes 13 de octubre, Honduras recibe a la selección de Haití, donde Honduras no se puede dar el lujo de salir a buscar un empate. Una selección de Costa Rica que tiene que, de una vez por todas, romper esa empatitis y lograr su primera victoria en estas eliminatorias. Enfrentando a la selección de Nicaragua en San José, en el Estadio Nacional. Mire, nada fácil lo que viene en el grupo C. En el grupo A hay actividad el día martes. Un día martes donde El Salvador recibe a la selección de Guatemala y la selección de Panamá en el Rommel Fernández estará enfrentando a la selección de Surinam. Una selección de Surinam que también podría dejar tanto a Panamá como a El Salvador, como a Guatemala, como novias de pueblo, vestidas y alborotadas, y Surinam se va al Mundial. Es una realidad. A primera hora, el día viernes, la selección de Guatemala estuvo a punto de conseguir una victoria sobre la selección de Surinam. Vaya que esa victoria hubiese sido como encontrar agua en medio del desierto para la selección que dirige Luis Fernando Tena. Pero no se dio, porque en el último instante del partido, en ese último suspiro, aparece el gol del empate de Surinam. Y ahí sí podríamos decir que quedó Guatemala como novia de pueblo, vestida y alborotada, porque ya se celebraba esa victoria. Lo malo de celebrar antes. Pero que a Guatemala le necesita mejorar. Miren, necesita mejorar y esa es la verdad. Surinam fue mucho mejor que Guatemala en ese partido. Ahora Guatemala va a El Salvador, al Estadio Cuscatlán. Y aquí que nadie me diga que en el Estadio Cuscatlán es un fortín donde es bien difícil ganar. Mire, difícil ganar es en todos los escenarios deportivos en Centroamérica. Pero que alguien me diga que El Salvador es la única selección que no cae en su casa, eso es mentira. El Salvador es el único, o voy a decirlo de esta manera, la selección salvadoreña es la única que no gana en el Cuscatlán. En 11 partidos, incluyendo el del pasado viernes, El Salvador tiene 11 partidos sin ganar en el Cuscatlán. Una tan sola victoria. Una. Y no a una selección extraterrestre. No a una selección del área centroamericana. Le ganó a una selección del Caribe. Esa es la realidad. Que Panamá no ganaba en el Estadio Cuscatlán. Mire, le digo, la única selección que no gana en el Estadio Cuscatlán es El Salvador. Y aunque se enoje, es la verdad. Pero ya le digo, ese será el escenario para que el martes la selección de Guatemala intente salir y seguir con vida, porque existen las posibilidades todavía. Mire, hay 3 partidos por jugar. El de la próxima semana y los 2 partidos de noviembre. Son 9 puntos en disputa. Dependiendo de resultados y su selección, si su selección gana esos 3 partidos, esos 9 puntos más los que tiene en este momento, cualquier selección se puede clasificar al Mundial. En base a otros resultados,
y a lo que usted haga. Así de sencillo. El Salvador enfrentando a Panamá. Mire, he escuchado de todo. Desde que mal árbitro, que CONCACAF quiere y que la FIFA quieren a Panamá en el Mundial, porque en el 2018 se clasificaron al Mundial con un gol fantasma. Mire, se escucha de todo. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que el periodista dejó de ser periodista y se convirtió en aficionado. Porque yo escuchaba, luego del partido me di la tarea de escuchar diferentes medios. Y se escuchaban esos gritos. En El Salvador, nos robaron, nos robaron, nos robaron. Mire, arbitrajes perfectos no hay en ninguna parte del mundo. Errores arbitrales con VAR o sin VAR hay siempre. Así los árbitros fueran de la Conmebol, llegando a arbitrar los partidos de la CONCACAF, sería la misma historia. Y siempre encontrarían al culpable que está debajo de la mesa, intentando que las cosas salgan del lado que más le conviene a CONCACAF o a la FIFA. Porque las conspiraciones, esas teorías, existen en todo nivel y en toda área de la sociedad. Pero es triste cuando uno escucha a periodistas cruzando esa línea que divide ser profesional del micrófono, ser periodista y ser aficionado. Se la valgo a un aficionado que grite, que diga, pero a un periodista. Mi mamá tenía un dicho: si usted no sirvió de petate, no hable. Si usted no tiene pruebas, no hable. Porque eso no es de profesionales del micrófono. Así de sencillo. Honestamente, mire, es hasta risible. Hace muchos años, décadas, no había radio, no había televisión. El periodismo se manejaba en periódicos, la prensa escrita, donde verdaderos poetas escribían notas. El tiempo avanzó y llegó la radio. Y muchos de esos periodistas que escribían notas pasaron a la radio. La radio comenzó a transmitir partidos de fútbol. Y esas señales hertzianas llegaban a cientos de lugares donde realmente era imposible tener el contacto con lo que estaba ocurriendo visualmente. Y los abuelos, los papás y sus hijos se sentaban alrededor de una radio para escuchar un partido de fútbol. Y simplemente era de cerrar los ojos y dejarse llevar por la narración de aquellos locutores de esos tiempos para vivir lo que en ese momento se desarrollaba. Más tarde llegó la televisión. Y con la televisión ya no había necesidad de cerrar los ojos, porque uno ya veía y se instruía con lo que los locutores de televisión, en ese momento ya presentadores, comenzaban a narrar partidos de fútbol. Y la gente comenzaba a enterarse. Al principio, ese primer mundial de 1930, los partidos se veían 2, 3 días después, cuando se mandaba el material. Pero después, obviamente, el tiempo va cambiando. En 1996 entra el Internet a uso público,
por mandato del presidente de los Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton. Y todo el mundo comienza a informarse a través del Internet. Los periódicos dejaron de leerse, aquellos periódicos de papel, y comienzan a existir medios digitales. En El Salvador, uno de los primeros fue el gráfico. Un saludo para Carlos Dada. Y le digo, y es así como el periodismo comenzó a cambiar también, a evolucionar. Luego llegaron las redes sociales. Llegó TikTok, llegó YouTube, llegaron todas ese sinnúmero de medios, de plataformas. Y allí es donde se arruinó todo. Porque mucha gente, sin la preparación, simplemente por tener un micrófono enfrente, comenzaron a decir tontería y media. Y ahora, desafortunadamente, tenemos varios de estos periodistas que son aficionados, que simplemente transgiversan la información. Eso es lo lamentable. Y por eso hoy, cuando escuchaba a estos profesionales del micrófono, y lo digo sarcásticamente, me daba cuenta de lo mal que está el periodismo deportivo en el planeta, no solo en Centroamérica. Mire, el partido El Salvador-Panamá tenía que hacer ese preámbulo antes de caer precisamente en esto. Fue un partido difícil. Una selección de Panamá que obviamente tiene mejores jugadores que la selección de El Salvador, y eso no me estoy inventando nada, es una realidad. Llegó a un escenario complicado, un escenario que lucía precioso con los aficionados, el 85% de aficionados viviendo ese partido. Y varios millones viéndolo por televisión y escuchándolo por radio. El arbitraje no se puede acusar de estar pagado o simplemente estar del lado del Salvador. Hubo jugadas difíciles, hubo jugadas polémicas como en cualquier otro partido. Pero si usted, y le voy a contar esto, y yo soy salvadoreño, si el árbitro no permitió que Panamá lanzara un tiro de penal, rectificando en el VAR, ¿usted cree que si el arbitraje hubiese estado en favor del Salvador, el árbitro inmediatamente, pese a no ser falta, lo hubiera dado por bueno y se ejecuta esa falta? Y Panamá se hubiera ido arriba en el marcador. ¿Cierto o no? Que en el segundo tiempo todo cambió. Mire, es una jugada apretada la del gol de Panamá, de José Fajardo. Es apretada. No se trazan líneas y llega el gol. Muchos dicen en posición prohibida. Es una jugada muy cerrada. Hay una mano dentro del área, ya sobre el final del partido, que muchos dicen tenía que haberse sancionado con lanzamiento del punto penal. Hay que verificar antes, porque así dice la regla, ¿no? Si la mano está extendida y la pelota va en trayectoria de la portería y pega en la mano de un jugador, es sancionable como lanzamiento desde los 12 pasos. Así más o menos dice la regla de la FIFA. Pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál fue el verdadero análisis de lo que se ve en el VAR? Que si es polémica la jugada y pudo haber sido sancionada como penal, sí pudo. Pero que El Salvador solo tuvo 2 llegadas de peligro sobre la portería de Panamá, esa es una realidad.
El primer tiempo, El Salvador salió ¿a qué? A defender. Los 11 atrás, esperando al contragolpe. Ese es el juego del bolillo. Así juega el bolillo. ¿Que había orden? Sí había orden. ¿Que El Salvador cerró espacio? Sí cerró espacios. Pero que Panamá falló también, esa es otra realidad, porque Panamá falló claras 3 oportunidades de gol. Llevó más peligro que la selección de El Salvador sobre la portería salvadoreña. Panamá sí lo hizo. Muy buena noche para Mario González, que nuevamente volvió a ser figura, porque le sacó una al Coco Carrasquilla que entraba. Una muy buena posibilidad en el primer tiempo y se la tapó. Una de las mejores oportunidades que tuvo Panamá. ¿Gracias a quién? A Mario González. Pero que Panamá falló, sí falló. Y falló bastante. El Salvador solo tuvo 2. Que se fue a buscar el empate luego de que Panamá ya estaba arriba en el marcador, sí es cierto. Que El Salvador puso contra las cuerdas a la selección de Panamá, sí la puso. ¿Por qué? Porque Christiansen, y lo vuelvo a repetir, Christiansen dijo, no venimos a jugar bonito, venimos a ganar el partido. Y cuando ya estaba arriba en el marcador, ¿qué hizo? Lo mismo que hizo el bolillo en la primera parte, esperar atrás y contragolpear. Y con esos contragolpes estuvo a punto de llegar el segundo y el tercero de Panamá, que no fueron aprovechados, porque Panamá falla demasiado. Ese es un problema que Panamá ha tenido por mucho tiempo. Falla oportunidades claras para anotar. Se vienen partidos difíciles tanto para El Salvador como para Panamá, como para Guatemala, como para Surinam. El Salvador-Guatemala es un partido que le puede dar vida a cualquiera de las dos selecciones. Si El Salvador gana, 6 puntos. Si Guatemala gana, hace 5. Dependiendo de lo que pase en el partido Surinam-Panamá. Un empate entre estas dos selecciones se complican. ¿Por qué? Porque le estarían dando oportunidades a selecciones como la de El Salvador y Guatemala de tener opciones en los partidos de noviembre. Ojo, este partido, El Salvador-Guatemala, es el último que El Salvador juega de local. Y ha perdido los 2 partidos que ha tenido como local. Surinam 2-1 y Panamá 1-0. No es fácil. No es fácil para Panamá, porque Panamá tampoco anda por un camino lleno de rosas. Panamá está jugando mal. Y eso mis hermanos panameños lo saben. Y muchos critican a Thomas Christensen, que él tiene la culpa. No, es el rendimiento que tienen algunos jugadores. Si el técnico al final no juega, él llama a los jugadores. Algunos de ellos no están pasando por un buen momento. Pero el caso que tal vez donde se le puede culpar a Thomas Christensen es de llamar siempre a los mismos cuando pudo haber tenido otras opciones. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente en Panamá que sí tiene los pies sobre la tierra y sabe del fútbol panameño y del rendimiento de algunos jugadores que militan también en el fútbol extranjero, pero no son tomados en cuenta para estos partidos. Porque yo sí siento de que Panamá necesita ya un cambio generacional. Hay 7 jugadores de esa selección panameña que estuvieron con el Bolillo Gómez cuando el Bolillo los llevó al Mundial en el 2018. 7. Entonces sí se necesita cambio. Sí se necesita un cambio generacional en Panamá. Hay jugadores que son claves, pero que Panamá necesita un cambio generacional, lo necesita urgentemente.
están vivos. Tienen 5 puntos en el segundo lugar, por debajo de Surinam. Tienen la facilidad que reciben a Surinam el próximo martes en el Rommel Fernández. Y van en busca de los 3 puntos. Y por conveniencia, a ellos les conviene que El Salvador y Guatemala empaten. Mire, las opciones están para el repechaje. 3 selecciones clasifican de manera directa al Mundial. 3 selecciones. Los mejores segundos lugares, 2 de los mejores segundos lugares van a ir al repechaje. Guatemala tiene esa opción. Si gana los 3 partidos restantes. El Salvador tiene esa opción. Si le gana a Guatemala y saca un resultado positivo en las próximas 2 fechas. Una victoria más estaría poniendo a El Salvador con 9 puntos. Porque le gana a Guatemala hace 6. Una victoria más hace 9. Podría clasificarse como un mejor segundo lugar al repechaje. Y no estoy diciendo que va a ser un repechaje fácil, pero por lo menos avanzar a una siguiente fase con aspiraciones de clasificarse al próximo Mundial. Para que valga la pena los $30,000 que gana el Bolillo Gómez mensuales. Le digo, esto está para cualquiera. Las puertas no se han cerrado para ninguna selección para llegar de manera directa o para llegar al repechaje. Todo está en conseguir los resultados que nos están dando. Y deberíamos realmente de poner los pies sobre la tierra, de saber dónde está parado el fútbol centroamericano y de verdad comenzar a trabajar. Mire, acaba de finalizar un sub-16 de la UNCAF. Ese es el futuro de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de todas nuestras selecciones centroamericanas. Ahí es donde se tendría que enfocar el verdadero trabajo de ahora en adelante. Porque de lo contrario, seguimos creyendo que somos el top de CONCACAF cuando no lo somos. Señores, nos alegramos por ganarle a Guadalupe, nos alegramos por ganarle a Montserrat, que son selecciones que tienen a sus jugadores, muchos de ellos con trabajos formales, entrenando y viendo el fútbol como una diversión, como un segundo trabajo. Y nos jactamos de esas victorias cuando nuestros futbolistas viven del fútbol. Ahí es donde no tenemos que perder la realidad de dónde estamos parados y comenzar a trabajar para mejorar y no estancarnos, para que no nos den las sorpresas que estamos teniendo. Mire, en el grupo B, lo mencionaba en el programa pasado, si usted cree que Jamaica estaba tranquilita, no, Jamaica tuvo su problema el pasado viernes cuando Bermuda, presta atención, Bermuda recibió a Trinidad y Tobago y perdió 3-0. Y la sorpresa se da precisamente en el Estadio Nacional, ahí en Curazao, porque Curazao le gana a la selección de Jamaica con marcador de 2-0. 2 resultados. Revive un Trinidad y Tobago, le gana a una selección de Bermuda que no tiene nada, 0 unidades en el fondo de la tabla de clasificación. En 3 partidos no ha podido sumar. Y una selección de Jamaica que estaba tranquila y como gran favorita de irse con paso firme y de manera invicta a la próxima Copa del Mundo, recibe una goleada, porque 2-0, claro triunfo de la selección de Curazao. Y Curazao la deja
no solo vencida en el terreno de juego, sino que también la deja en el segundo lugar de la tabla de clasificación porque la selección de Curazao llegó a 7 puntos. Jamaica se queda con 6, Trinidad y Tobago se queda con 4 y Bermuda está en el sótano con 0 unidades. El martes, Jamaica se enfrenta a Bermuda, que es la selección más débil de este grupo, y Curazao se enfrenta a Trinidad y Tobago, 2 selecciones que lograron triunfo en esta primera fecha del mes de octubre. Mire, esto es lo que traía para ustedes en este programa de un poco de todo, los ecos que dejó precisamente esa primera jornada del mes de octubre. Regresamos en el próximo programa con números de lo que puede ocurrir tanto el lunes como el martes en este camino un tanto empedrado rumbo a la próxima Copa del Mundo. Recuerde, bendiciones desde arriba, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Nos vemos en el siguiente programa. Disfrute el fin de semana.